En todo momento es hora de alabar a Dios. En todo tiempo, cada mañana, cada tarde, cada noche, debe ser la actitud de un adorador, ese anhelo y ese deseo de alabar al Señor. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al que vive? Bendito es su nombre, aleluya. Leímos el texto bíblico en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versos del 1 al 9, versos del 1 al 10, pero vamos a trabajar del 1 al 9. Y el tema de la serie de mensajes es Hicemos velas. Y en esta ocasión vamos a trabajar Hicemos velas para ser canales de gracia. No sé si puedes decirle a la persona que tienes a tu lado, tú has sido llamado a ser un canal de gracia. Los discípulos, no los discípulos de Cristo aquí como denominación, los discípulos, los seguidores de Jesús, aquellos que Él había llamado, debían ser canales de gracia de Dios. Debían ser esos conductos por donde la gracia de Dios sería distribuida, pero aún no lo eran. Cuando leemos el pasaje nos damos cuenta que aún no lo era. Pues le faltaba algo muy esencial, le faltaba la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16, el mismo Pablo afirma que el creyente que vive como un ser humano espiritual tiene la mente de Cristo. Y esto es importante. Y este asunto es importante en nuestra vida cristiana. Tenemos que estar claros de cuál es nuestra identidad. ¿Para qué Dios nos quiere? Y yo quiero decirte en esta hora que Dios anhela que tú y yo seamos canales de su gracia. Canales de su gracia nos referimos, canales de ese regalo, de esa salvación, de esa bendición, de esa provisión de parte de Dios en Cristo Jesús. Los discípulos, como canales de gracia, habían sido comisionados para ayudar. La pregunta que nos tenemos que realizar es ¿cómo? ¿Pero cómo? Entonces tenemos que ir al Evangelio Matiano, al Evangelio de Mateo, capítulo 10, versos del 7 al 8. El mandato por parte de Jesús cuando les dice, y yendo, escuche bien, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, escuche bien, limpiad leprosos, resucitad muertos. Era importante en aquel momento porque el que se había acercado era capaz de resucitar lo que había muerto. Echad fuera demonios, de gracias recibisteis, dad de gracias. Es sin esperar nada a cambio. Sin embargo, a pesar de este mandato, en este momento, cuando se encuentran con la multitud, en el texto que leímos ahorita, se les olvida todo. Usted lee el texto, se les olvidó todo. Todo se les olvidó a ellos. Así que la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo van a ser canales de gracia? ¿Cómo van a ayudar? Observemos. Quisiera que veamos el primer punto, la actitud de los discípulos. La actitud de los discípulos. La actitud de los discípulos primeramente era expulsora. Que se vayan. Que se vayan la gente, la multitud tiene hambre, que se vaya. Imagínate que alguien llega a su casa, tiene hambre. ¿Usted tiene hambre? Pues vete. Eso es como que no entra, ¿verdad? Cuando Jesús dice, y usted va a decir, pero espérate que eso no lo dice en el texto. Pero cuando Jesús dice en el verso 3, y si los enviare a sus casas se desmayarán en el camino. Porque Jesús expresa eso en el verso 3. Usted puede estar seguro que alguien ya lo había pensado en el grupo. Porque Jesús conoce los corazones. Antes que la palabra esté en nuestra boca, ya Jesús, el Señor, la sabe toda. Entonces, alguno había pensado o alguno lo había dicho, como es el caso de la alimentación de los 5,000 en Marcos 6:36, antes de ese pasaje. Donde lo pensaron y lo dijeron. Faltaba compasión. Era más fácil salir del asunto, no enfrentarlos.
Era mejor tomar la barca e irse. El ser compasivo no los distinguía a ellos. La compasión se experimenta en los adentros de nuestro ser. Se experimenta ahí, en los adentros. Es aquello que nos mueve a misericordia. Sentiremos compasión. Sentiremos compasión. Estaremos en ocasiones tratando, ¿verdad?, de deshacernos de responsabilidades que nos corresponden. Y a veces preferimos decirle a la gente que se vaya y no ofrecerle la mano de ayuda. Se nos hace imposible ser canales de gracias. ¿Sabe por qué? Por nuestra actitud. Una vez una joven me decía a mí y a otra persona, nos comunicaba y decía, es que yo no siento compasión. Edgar tiene que recordar esas palabras. A mí me marcaron mi vida cuando esa persona me lo dijo. Es que yo veo eso y no siento compasión. A mí me dio temor. Esas palabras me causaron miedo. Yo me quedé, es que yo no podía creer porque dentro de la iglesia, en el seno de Dios, que alguien me pueda decir que no siente compasión. ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo! Es difícil de comprender que una persona nueva en Cristo todavía no tenga la mente de Cristo y no pueda ser compasivo. Que cuando vea la necesidad en las entrañas, todo su ser se revuelque ante la situación. Pero no solamente se revuelque porque la compasión no es pena. A veces la gente le da pena. Ay, qué pena me da esto. No, porque la pena se queda en pena, pero la compasión te mueve a accionar en el nombre del Señor. La actitud de los discípulos, segundo punto, es una actitud sin fe. Es una actitud sin fe. El verso 4 dice, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos en el desierto? Es la pregunta que lanzan. Ven acá, ¿no habían ellos escuchado lo que Dios había hecho con sus padres? ¿No conocían a aquel que sustentó al pueblo durante 40 años en el desierto? La fe de estos hombres podríamos decir que era instantánea. Así era la fe de estos hombres. Era estimulada cuando surgía el milagro, pero luego desaparecía. Estos hombres habían visto el poder de Dios revelado a través de su Hijo Jesucristo. Algunos de estos hombres como Simón, algunos de estos hombres como su hermano Andrés, algunos de estos hombres como Jacob y Juan, habían visto, según el Evangelio de Marcos, antes de este acontecimiento que leímos en el capítulo 8, versos del 1 al 10, habían visto la libertad de un hombre con un espíritu inmundo en Capernaum. Habían sido testigos de la sanidad de la suegra de Pedro. Habían sido partícipes de la sanidad de muchos que estaban enfermos por diversas enfermedades. Fueron testigos oculares de la sanidad de un leproso, pero también de un paralítico. Los discípulos, ahora todos fueron testigos de la libertad al hombre que predicábamos la semana pasada de Gadara. Fueron testigos de la sanidad a la mujer del flujo de sangre. Pero también fueron testigos de la sanidad de aquella niña que estaba moribunda allí en el lecho de muerte. Fueron testigos también en el capítulo 6 de la alimentación de los 5,000. De ver a Jesús andar sobre el mar. De liberar a la hija de aquella mujer sirofenicia, en otros textos cananea, de sanar al sordo mudo, y habiendo visto todo esto, se atreven a preguntar de dónde podrá alguien sacar y saciar de pan a estos 4,000 aquí en el desierto. Hermano y hermana, estaban frente al pan de vida y estaban haciendo esa pregunta. Estaban sobre aquel y en aquel que podía saciar el hambre de toda esa gente y se atreven a hacer la pregunta. Estaban frente al maná vivo, al maná encarnado, estaban frente al pan de vida
y hacían esa pregunta y seguían haciéndola una y otra vez. ¿De dónde? Que Dios tenga misericordia. Pero nosotros en ocasiones somos como los discípulos. Hemos visto la mano de Dios. Hemos visto el poder de Dios. Hemos visto cómo Dios se mueve, aleluya. Hemos visto los milagros de Dios. Hemos visto milagros de Dios. Hemos visto la provisión de Dios. Hemos visto la sanidad. He escuchado los testimonios. Hemos experimentado su compañía, alabanza al Señor. Pero cuando surge otro evento traumático para nuestra vida, la fe se vuelve instantánea. Nuestra fe se pulveriza hasta diluirse con la circunstancia. Qué triste la actitud de aquellos discípulos. El tercer punto es que la actitud de los discípulos era negativa. No hay salida, no hay salida. No hay salida, no podemos hacer nada, esto está chavado, esto nadie lo salva. Ni la Junta Fiscal va a resolver esto, nadie va a resolver esta situación. Hay gente que se atreve a decir, ni Dios mismo puede salvar esta situación, qué atrevido. Esto nadie lo salva, no hay salida. Entonces en el caso de los discípulos, el lugar es muy desierto. No podemos proveerle algo de alimento a tanta gente. Esa es la actitud de alguien que no conoce a Dios. Esa es la actitud de alguien que no se relaciona con Dios. Esa es la actitud de alguien que no confía en Dios. Que depende de todo el mundo. Que depende de todos los recursos que físicamente están en sus manos o a sus manos. Pero no depende de Dios. No sé si podrá alabar al Señor. Y cuando esos recursos no están, es ahí donde empezamos a quejarnos. Es ahí donde empezamos a gritar. Otros a bajar, algunos santos. No vemos salida y nos desesperamos. Esa negatividad en nuestra vida es destructiva. Es destructiva. Hermano, es falta de fe. Es una carencia de Dios en nuestras vidas. La cual desemboca en que muchas veces cuando pasamos por alguna situación, lo primero que pensamos es, ¿a quién conozco que pueda ayudarme? Estoy pasando por esta situación, ¿qué contacto yo tengo? ¿Qué caterpillar yo tengo? ¿Qué digger yo tengo? Déjeme decirle que usted tiene el caterpillar más grande, el digger más grande, la pala más grande, que es Jehová de los ejércitos, que es el Señor. Pero entonces comenzamos a buscar estrategias humanas. Comenzamos a buscar en el directorio, comenzamos a buscar en los contactos, comenzamos a buscar en todos los lugares. A ver, yo recuerdo que yo estudié con alguien que trabajaba en este lugar y me puede ayudar. Hay alguien que trabaja con toda la creación y te puede ayudar. Nuestro verdadero ayudador. Déjeme decirle algo, estamos cocinando para Dios, pero hemos sacado a Dios de la cocina. Estamos trabajando para Dios, pero hemos sacado a Dios del asunto. Dios tiene que estar en el asunto. Dios tiene que estar en el asunto. Gracias Dios por un día más. Me voy en la libre. No, Dios tiene que estar en el asunto. Dios tiene que estar en toda nuestra vida, en todas nuestras decisiones. Alabanzas al Señor. Así que hemos visto tres actitudes de los discípulos. La primera expulsora, la segunda sin fe y la tercera una actitud negativa. Pero ahora vamos a ver una actitud transformada. En ese mismo pasaje, una actitud transformada. Los discípulos estaban en una escuela. Era la escuelita de Jesús. ¿Quién le gusta la escuelita de Jesús? Mire, si a mí me tienen que llevar a las Start de nuevo, pues voy, pero hay que estar en la escuelita de Jesús, ¿sabe? Usted aprende tanto en la escuelita de Jesús y todo, usted no debe salir de esa escuelita. Así que estaban en esa escuela y tuvieron al mejor maestro. Ese maestro fue responsable.
Ese maestro fue compasivo. Ese maestro fue amoroso. Cuando usted llega, miren, ahora que empezaron las clases, cuando llegan sus hijos, usted le pregunta, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? Y la maestra, rápido, porque usted es así, ¿verdad? Rápido. ¿Y la maestra, cómo te trató? ¿Te trató bien? Ah, qué bueno. No, pero si de momento el hijo viene y te dice, no, la maestra grita mucho. Y ya uno para ahí, ¿verdad? ¡Tuf! Y uno se queda, ajá, ¿y qué grita? ¿Y qué te dice? ¿Y qué te hace? Y la maestra me regañó, o el maestro me regañó. Ajá, ¿y por qué te regañó? Yeye, ¿por qué te regañó? No, tranquilo, no fue a ti, esto es un ejemplo, Entonces, empiezan, ¿verdad? Uno rápido. Pero cuando llega el niño y te dice, ay mami, papi, la maestra es bien buena y tiene una vocecita bien dulce. Y ella ahí, ay, qué bueno que llegaron, niños, saludos, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Entonces, el padre queda cautivado, la madre queda cautivada porque están tratando ¿a quién? Bien, a nuestros hijos. Jesús es así de amoroso. Jesús es así de amoroso. Y Jesús fue paciente con los discípulos. Porque mira que nosotros los discípulos a la verdad que damos candela, ¿sabes? Y ellos también, pero fue paciente con ellos. Y usted sabe lo que hizo Jesús para transformar la actitud de los discípulos. Primeramente los llamó. Pero los llamó, y nos lo muestra el verso 1, para educarlos. Qué bueno es aprender a los pies del maestro. Qué bueno es escuchar el llamado de Dios. Pero más bueno es responderle, ¿sabes? Más bueno es responderle. Es que el llamado de Dios, aunque sea para corregirnos, siempre nos va a hacer bien a nuestra vida. Siempre, aunque sea para corregirnos. Por ende, le va a hacer bien a la gente que le rodea. Cuando nosotros le respondemos al llamado de Dios, esa respuesta va a ser de bendición, de ese llamado va a ser de bendición a otra gente también. Porque en ese llamado hay un interés primario y es que seamos canales de gracia en el Señor. Pero ¿qué más hizo Jesús para transformar la actitud de los discípulos? 2. Abrió a ellos su corazón. Él mismo abrió su corazón. Les mostró algo que ellos no tenían. Compasión por la gente. Verso 2. Compasión por la gente. No dejó ir a nadie, sin que comiesen. Nadie se va de aquí. ¿Te conoce gente así, abuelas así? A mí me tratan así cuando yo voy a las casas. En lo que estoy queriendo decir que cuando vaya a su casa me tiene que tratar igual. Acá, no se vaya, ahí está el caldero y tiene que comer, ¿verdad? Entonces, ahí se siente el nene a hacer lo que no le gusta. Entonces, él se preocupó y se ocupó de que nadie se fuese sin comer. El Señor hoy nuevamente abre su corazón y tiene compasión con cada uno de nosotros. Y nos enseña cómo debemos ser compasivos con los demás. Cómo ser canales de gracia en Dios. Eso nos enseña el Señor. Lo otro que hizo Jesús para transformar la actitud de los discípulos fue, tomó los panes. Tomó los panes. Dio gracias, los bendijo. Dio gracias y los bendijo. Los partió y dio a sus discípulos. Miren, Jesús literalmente, llévese esta palabra, si se olvida de todo, llévese esta palabra. Jesús literalmente tomó a los discípulos cuando los llamó. Tomó a los discípulos, dio gracias por ello y los bendijo. Partió sus intereses y sus conceptos de cómo atravesar la vida y los dio para que ministraran a la gente y fuesen canales de gracia. Eso fue lo que hizo Dios. Y esto nos lleva a un tercer punto, que es la respuesta de una actitud transformada. Sirvieron a la multitud sin reservas. Y compartieron el pan con 4,000 personas. Con 4,000 personas.
Y añade el Evangelio de Mateo capítulo 15, verso 38, sin contar a las mujeres y a los niños. Así que eran más. Eso es un catering bien grande. Y eso lo hizo Dios. Eso lo hizo Jesús. Pero eso fue posible porque la mente de los discípulos había sido transformada a la mente de Cristo. Nosotros, hermanos y hermanas, no somos llamados por Dios para ser espectadores. Nosotros no somos llamados para servir a Dios y a la gente cuando nos levantamos con deseo de ayudar, simplemente en esos momentos. Nosotros como iglesia no hemos sido llamados para llenar templos y que la gente se entretenga. Nosotros hemos sido llamados para transformar al mundo a través del mensaje de Cristo. Nuestra vida ministerial no puede ser una que asombre nada más, sino una que transforme los corazones de las vidas. Nuestra vida de cristiano jamás puede ser una pasiva. Nuestra vida de cristiano tiene que ser una activa, llena de compasión. Nuestra vida de cristiano tiene que ser como la forma de la cruz, que nos hace extender nuestra mirada hacia arriba, hacia el Padre, de manera vertical, escuchando el consejo. Pero también el modelo de la cruz tiene un palo horizontal, el cual nos invita a que veamos a los que están a nuestro lado. Pero Jesús, el que fue crucificado en esa cruz, nos enseñó a amar. Nos enseñó a amar. Pero nos enseñó a amar sin reservas. Nos enseñó a alcanzar al necesitado, el buen samaritano, a hacernos prójimo. No como el levita, no como el sacerdote que se fue por el otro lado, sino como el samaritano que se acercó a aquel hombre que estaba tirado en el suelo golpeado. Concluyo con estas palabras y te pregunto, ¿seremos expulsores? ¿Tendremos fe? ¿Reflejamos negatividad en nuestras expresiones y acciones? Si es lo que reflejamos, el Señor quiere transformarnos. El Señor quiere transformarnos. Yo te invito a que tú permitas, y esto no es fácil, pero que tú permitas que el Señor te tome en esta hora. Es una decisión fuerte. No es solamente pasar al altar y decir, Señor, hoy entrego mi corazón. Porque aquellos hombres habían decidido seguir a Cristo, pero todavía no habían permitido que Jesús los tomara. Porque cuando Jesús nos toma, es que tiene control absoluto de nuestras vidas. Permítele al Señor que te tome en esta hora. Que te tome en esta hora. No solamente que te tome, que permitas que el Señor ponga sus manos de amor sobre ti. Aquellos que han sentido la caricia de Dios, hay gente que la ha sentido, ¿sabes? Momentos de lloro, han sentido la caricia de Dios. Que tú puedas sentir sobre tu vida al Señor, no solamente tomándote, sino dando gracias por ti, bendiciendo tu vida. Pero permítele al Señor que así como hizo con el pan, que pueda partir nuestras realidades de vida, nuestros conceptos de vida, que pueda partir aquellos corazones maltrechos, que pueda partir aquello que nos separa de Él. Dile al Señor, pídeselo al Señor, si te atreves. Si te atreves a decirle al Señor en esta hora, párteme Dios, hazlo tú, hazlo tú.
es de valientes. Es de valientes porque es toma de decisiones. Es dejar un mundo atrás. Es seguir hacia adelante, hacia el caballero de la cruz. No solamente que le puedas decir eso en este día, sino que también le puedas decir al Señor: permíteme ser un canal de gracia, un canal de bendición para las vidas. Esta iglesia tiene que ser un canal de bendición. Esta iglesia no puede ser un concepto de que la gente llegue y quede asombrada. La gente tiene que salir transformada por el poder de Dios. Aquí no queremos ministerios que asombren a la gente. Aquí queremos ministerios que transformen a la gente. Aquí queremos un pueblo, un liderato. Aquí queremos gente, un laicado, gente que decida servirle a Cristo, gente que decida darse para Cristo, gente que no le esté preguntando a Dios en medio de la necesidad de dónde, Dios, vamos a sacar el pan para alimentar. Porque es un pueblo que ha creído en Dios. Porque es un pueblo que ha creído que Él es su proveedor. Si en esta hora, ahí donde tú estás, tú le quieres decir al Señor: tómame, Dios, bendice mi vida, quebranta mi ser y utilízame como canal de gracia. Yo te invito a que te pongas en pie ahí donde estás mientras entonamos este cántico y tú puedas decirle al Señor: Señor, yo quiero ser un canal de gracia, de bendición para este pueblo. ¿Por qué la gente ayer celebraba tanto? ¿Por qué celebrábamos tanto en medio de la agonía que vive el pueblo? La gente celebraba el logro de una joven, algo fenomenal, todos lo celebramos. Pero hay gente que está necesitada de una celebración aún mayor. Y nosotros los cristianos celebramos en Cristo Jesús todos los días de nuestra vida. No empece a la situación histórica social que estamos viviendo. Hemos creído en el Señor, hemos creído en el pan de vida, hemos creído en la provisión real que viene a través de nuestro Señor. Por eso nuestra fe, nuestro gozo no depende de las circunstancias, no depende de lo que salga en primera plana, no depende de lo que llenen los medios, no depende de eso. Nuestro gozo depende de nuestro Señor Jesucristo. A Él le servimos, a Él queremos bendecir, a Él queremos pronunciar, de Él queremos hablar, de Él queremos predicar, de Él queremos ser instrumentos, canales de gracia y de bendición. Santo Jesús. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí. En una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio. Reconocer que tu amor por ti no merezco. Mi Jesús, mi amado
ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo mi pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo